Hoy estamos aquí para charlar un poquito sobre el tema de la memoria sefaradí. En realidad, bueno, para cada uno de nosotros esto tiene un significado diferente. Yo me llamo Anabel Aloy, soy antropóloga cultural y vengo recogiendo testimonios sobre la subcultura sefaradí desde que era estudiante, o sea, desde hace unos 40 años. Me interesó mucho siempre la historia oral, me interesó especialmente el patrimonio cultural, el patrimonio folclórico, el patrimonio anónimo de aquellos inmigrantes que llegaron al Uruguay más o menos por la década del 20 y que yo entrevisté a partir de los años 80. Me gustó mucho entrevistar gente mayor, gente que había llegado al Uruguay por las vías más diversas. Y bueno, y empecé a inventar de alguna manera cómo hacer historias de vida en ese momento, cuando yo no tenía el bagaje intelectual o académico suficiente, pero bueno, me manejé para inventar una manera de entrevistar y que eso fuera relativamente productivo. Y bueno, y recogí una serie de historias de vida, tanto de hombres como de mujeres. Encontré que había muchas diferencias entre hombres y mujeres entrevistados. Los hombres en general venían con una formación académica diferente, es decir, manejaban mucho mejor la lectoescritura que las mujeres. Me tocó entrevistar a algunas mujeres analfabetas, que además eran las que recogían mejor otro tipo de patrimonio cultural, como por ejemplo la poesía. Me acuerdo que una inmigrante me recitó una serie de poemas folclóricos, coplas, en cierto modo, les cantaron coplas, algunas que mezclaban el turco con el judeo-español, otras directamente en judeo-español. Es decir, compartieron conmigo parte de aquellos aspectos que para ellos eran los más caros, los más queridos, los más sentidos, los más experimentados como su propia identidad. Y bueno, y esos recuerdos familiares se tradujeron después finalmente en un libro que está acá, que es Los sefaradíes en el Uruguay, Memoria de la Vieja España, en donde saco una serie de conclusiones a partir de mi formación. Yo soy antropóloga, entonces entendí que había una manera derivada de la antropología de entender la comunidad sefaradí, que es un poco la de uno de mis ancestros, mi abuelo materno, con quien me unió una relación siempre muy linda, hasta la adolescencia, hasta que murió. Y bueno, y de alguna manera lo que tenía que decir está en el libro, y me gusta mucho la idea de estar acá con Dina, que viene de otros ancestros similares y que también tuvo la inquietud de reflejarlo en un libro, así que le cedo la palabra. Gracias. Bueno, primero agradecer obviamente que la invitación, agradecer a todos los que nos estén mirando. Y bueno, yo me llamo Dina Spitalnik Conforti, o sea, el Conforti es mi lado sefaradí de la ecuación. El hecho de usar el Spitalnik hace que muchas personas, bueno, ahora ya no, pero no supieran que yo era no solo sefaradí, sino hija de sobreviviente del Holocausto sefaradí en los Balcanes. Y por ser hija de sobreviviente, entendí hace unos años, y ahora les voy a contar un poco cómo llegué a este viaje, que había que contar la historia de lo que pasó en Yugoslavia, donde el 98% de los judíos yugoslavos fueron exterminados y el 2% se esparció en el mundo. Entonces no hay documentación, recién ahora empieza a salir un poco a la vista, después de muchos años la gente empieza a atreverse a hablar un poco más. Lamentablemente es la última generación de sobrevivientes que ya están falleciendo. Bueno, mi madre falleció a fines de noviembre del año pasado, y nosotros tuvimos la gran idea, y digo gran idea porque invito a todos los hijos de sobrevivientes o de inmigrantes, y acá quiero ser más amplia, que se sienten con los suyos y traten de registrar y documentar lo más que puedan. Mis abuelos en vida jamás hablaron de la guerra. Jamás hablaron de la guerra. Sin embargo, en el 2011, nosotros, con una prima hermana de mi madre que vive en Argentina y que veraneaba en Punta del Este, decidimos juntarlas, contratamos un camarógrafo y les pedimos que nos contaran todo lo que había pasado, porque ya teníamos nietos propios, queríamos dejar un legado para otras generaciones, y eso dio pie a un DVD de 4 horas
con una información que tenía dos miradas, porque mi madre era una niña durante la guerra y mi tía era ya una mujer que entró a la familia, porque ella se llamaba Gracia Misraji, ella se casó con el hermano más chico de mi abuelo, como Ais Conforti, y entonces ella ya era una adulta que contaba las cosas desde el lado adulto realista. Entonces, por ejemplo, simplemente para dar un ejemplo, mi madre te decía que cuando estaban en el bosque escondidos había truenos, y mi tía te decía que cuando estaban en el bosque escondidos escuchaban los tiros, los disparos. Entonces siempre tuvimos las dos visiones, ¿no? Y bueno, y de ahí nacieron historias y cuentos. Esto fue en el 2015 más o menos, que da pie a un viaje de búsqueda de nuestras raíces, primero con Coco, Daniel Frenkel, mi pareja, nos decidimos irnos a Polonia y a hacer la parte de la ex Yugoslavia, ¿no? En busca de nuestras raíces, porque yo por mi lado paterno soy descendiente de lituana con polaco, mis abuelos habían fallecido antes que yo naciera, entonces claramente la predominancia de mi crianza fue sefaradí, ¿tá? Mi padre compraba gefilte fish en la roticería, y bueno, y así fue como yo crecí dentro de un hogar sefaradí. Y después de ese viaje, yo siempre cuento, mi intención cuando me fui de viaje era hacer un blog, porque yo siempre guardo los apuntes, le saco fotos a los menús, guardo la tarjetita, si alguien se va al mismo lugar, después me dice dónde comer, hace esto, hace aquello, tengo como que todos los viajes siempre muy documentados. Iba a hacer un blog divertido que se llamaba Burricas y Vareniques. Burricas por el lado sefaradí, Vareniques porque nos íbamos a Polonia, toda esa parte. Y bueno, viajé con esa intención. Durante mi viaje pasaron muchas cosas. Quiero acá hacer un pequeño paréntesis donde quiero comentar que en el 2011 también a través de las redes sociales me contacta el bisnieto de una de las dos familias no judías que escondieron a mi familia durante la guerra. ¿tá? Este chico se llama Leke, él es el bisnieto de quien fue originalmente el socio comercial de mi abuelo, en literalmente Kosovo, en la ciudad de Pristina. Kosovo antes era parte de Yugoslavia también, ¿no? Y ahí empezamos una relación muy intensa, y cuando nosotros planificamos nuestro viaje, Leke se propuso, nos fue a buscar a Skopje en auto, viajamos 3 horas hasta Pristina, que es la capital de Kosovo, y estuvo con nosotros todo el tiempo, ayudándonos a vivir el recorrido, incluso en la casa donde estuvieron escondidos. Hay muchos matices que no los voy a prolongar, pero es muy importante lo que despertó eso. Yo fui contactada por amigos míos, por programas de radio que iban siguiendo mis redes sociales. Estás en los Balcanes, es como que tierra de nadie, y además después de la guerra de Kosovo, es como que recién ahí Kosovo entró en el mapa, ¿no? Cuando nosotros llegamos a Kosovo, las avenidas principales literalmente se llaman George Bush, ¿tá? Y se cruza con... en la esquina hay un negocio que se llama Hillary Clinton, porque el gobierno americano los salvó, ¿no? Para ellos no existe otra cosa. Entonces, las fuerzas de la OTAN, uno que ve ahora lo que pasa en Ucrania, o sea, en el momento que nosotros estábamos, ibas a una cafetería y tenías a los soldados de la OTAN, o sea, la presencia de la OTAN con coches que dicen NATO, todo, es real, ¿no? Esto fue en el 2015. A raíz de todo ese desconocimiento que hubo y todo lo que despertó, cuando nosotros volvimos, ya la idea de hacer un blog divertido era como, no voy a decir ofensivo, pero era poco pretencioso para la importancia, no solo de la historia familiar, ¿no?, que queríamos rescatar, sino para todo lo que pasa en el mundo actual y todo lo que le pasa a los musulmanes, toda su búsqueda de ser reconocidos por Yad Vashem para poder mejorar su calidad de vida. O sea, uno andaba en Kosovo y era una ciudad en ruinas en muchas instancias, ¿no? Y fue muy fuerte, fue muy movilizador en ese sentido, y como dice un amigo mío, vos te pones un proyecto al hombro, pero vos no haces un proyectito, ¿no? Vos haces siempre un proyecto. Y eso es el pie. En ese año también tuve una instancia que es hasta... yo no soy escritora, ¿no? Yo trabajé con una escritora profesional porque no quería que fuera un documental, quería que todo el mundo accediera a una linda novela. De hecho, el tamaño de la novela
era fácil de guardar en la cartera para llevártelo a la playa, porque yo lancé la novela a fines del año, ¿no? Y quería llegar a mucha gente, a mucha gente. Yo quería que fuera algo lindo de leerse. De hecho, hay un recetario al final de la novela que rescata todas las recetas de mi abuela que fueron siendo incorporadas durante el desarrollo de la novela, porque la tradición sefaradí se transmite por la cocina, o sea... Especialmente la tradición femenina. Totalmente, totalmente. Entonces, los eventos familiares siempre fueron marcados acá por las recetas que están. Que de hecho, después que yo presento la novela, estuve en la tele cocinando en vivo una de las recetas y me acuerdo que después mucha gente compró la novela a raíz de esa receta. Y si vos vas a las redes sociales de la novela, la gente te mandaba las fotos del pastel de berenjenas ahumadas que hacía mi abuela. O sea, esas son las partes más gratificantes de llegarle, digamos, fuera de la comunidad, ¿no? Y bueno, todo el proceso llevó su tiempo y es una novela que tiene novelado lo que pasó en cada lugar cronológicamente, que hizo, gracias a Dios, no hubo que hacer un guión porque teníamos el DVD, entonces Alicia Escardó, que fue la profesional que trabajó conmigo, tenía de dónde generar novelar, y siempre el capítulo siguiente fue nuestro viaje, traído al presente, se van siempre juntando los dos capítulos, ¿no? Y fueron, bueno, se presentó, yo hice un proyecto de crowdfunding para financiarlo al principio, hicimos una presentación divina en la NSI en su momento de lanzamiento, con Leke Resniki en diferido desde Kosovo participando, con el rabino Dolinsky ayudándonos, y me acuerdo que cuando la gente llegaba yo los recibía con xaropi. Para los que no saben, xaropi es una pasta de azúcar con limón que hacían las mujeres y tenían como tarros en la heladera, porque mi abuela, cuando vos llegabas a la casa de visita, siempre lo primero que hacía era te daba una cuchareada de dulce con un vasito de agua. Ella primero te recibía con el vasito viste, con algo dulce. Y después hacías como la mesa de sobremesa y te daba el café turco, que después podrías o no, si hubiese alguien que supiera leer la taza, lo daba vuelta o no, o sea, toda esa parte de la cultura. E incluso se usaba una cucharera especial de plata con distintas cucharas con las cuales se comía el xarope u otro tipo de dulce y después se ponían en un tachito con agua. Ah, mira, eso no lo sabía, porque mi abuela te la traía como que servidito ya en los platitos con un vaso de agua con gas, me acuerdo. Claro, pero tradicionalmente se hacía, digamos, con una vajilla específica que era para adulzar, como decían ellos. Sabés que ahora que hablas de las tradiciones, es muy interesante porque cuando llegamos a Kosovo, que fuimos a comer a la casa de la familia Resniki, de Leke, nosotros entramos campechanos como nada, ¿no? Y ahí Leke, la madre, todos nos miraban, ¿y qué pasa? Habíamos entrado con los zapatos, yo lo cuento en la novela, ¿no? Y había que sacarse los zapatos. Y eso nos remontó a una tradición familiar que tenía mi tía, que Esther Conforti, de Natán, que ella no te dejaba entrar a la casa con los zapatos. Pero ella te decía, vos que hablas de judeo español, ella te dice, quítense en las cundurias. O sea, nos hacía quitar las cundurias y dejar en la puerta. Y nosotros siempre nos burlábamos porque no entendíamos el porqué. Pero claro, cuando vos vas después a Kosovo o a Skopje y entendés que hay 20 grados bajo cero, que hay nieve, que hay barro, que hay carros, que hay un montón de cosas, toma otro sentido el tema de las tradiciones. Que a veces se mantienen más allá de la funcionalidad que tienen en el momento en que son creadas. Es decir, son esas persistencias, esas supervivencias culturales que se dan y que uno las observa, y eso es lo que tiene de interesante el estudio de las tradiciones. Es decir, uno las puede valorar con el sentido histórico que tienen y uno dice, pero ¿para qué sirve todo esto? A mí no me sirve para nada, pero a mis ancestros probablemente les sirvió para mucho, que es lo que tú decías justamente sobre el tema del barro, la nieve, el agua. Absolutamente, absolutamente. Y también nos encontramos, por ejemplo, cuando fuimos a Skopje con todo esto de los sabores y todo, en Skopje hay un museo del Holocausto, ¿no? Que es muy interesante porque ¿qué pasó? Los judíos fueron exterminados, fueron a la fábrica de tabaco ahí en Monopol, se los llevaron a Treblinka y claro, los que se salvaron abandonaron todo y se fueron. Entonces todas las propiedades de los judíos yugoslavos en Skopje quedaron en manos del gobierno.
O sea, el gobierno se apropió de todo, ¿no? Lamentablemente, después hubo un terremoto muy grande en Skopje en la década del 60 que destruyó todo. Pero el sobrino de Gracia, ¿tá?, junto con su esposa, que ella no es judía originalmente, pero es una gran abogada, ¿tá?, le hicieron un juicio al Estado para recuperar los bienes de los judíos. Y se lo ganaron. El Estado les dio 20 millones de euros con la condición que en esa tierra se construyera el Museo del Holocausto. Eso está en la novela también. Es muy interesante. Entonces, cuando vas a comer en lo que es el barrio judío, que en realidad como barrio judío ya no existe, pero en la zona alrededor del museo y en los mercados, que es muy parecido a los shuks de otros lugares, te encontrás con la comida de mi abuela. Tenés las kiftés, tenés el caviar de berenjena, ¿no?, como la gente le dice burdamente, pero que es la berenjena asada, ahumada, machacadita, con la pasta de... Esa receta también está en la novela. Y es como que estás en casa, ¿no?, porque escuchás la familiaridad que tiene todo eso, es como estar en casa. Y otra de las cosas que hizo en ese caso el gobierno, fue que reconstruyeron Skopje tal cual, arquitectónicamente, era antes del terremoto. Entonces vos vas a un lugar espectacular, muy lindo, con todos los predios, ¿tá? Si vos no sabés que hubo un terremoto, creés que estás viendo los predios, o sea, ellos recuperaron con fondos internacionales, inclusive, toda esa parte cultural, arquitectónica, volviendo a construir todo de esa manera, ¿no? Sí, es muy interesante lo que planteas con respecto a los Balcanes, porque además tiene muchas similitudes con las vivencias y con las experiencias que tuvieron los otros judíos sefaradíes en el resto del Mediterráneo, ¿no? Incluso cuando hablabas sobre los sobrevivientes, que bueno, que es un tema del que no se ha hablado demasiado, que de la existencia de sobrevivientes de la Segunda Guerra sefaradíes, por supuesto que los hubo. Incluso, bueno, yo tuve la suerte de entrevistar a una sobreviviente, Dora Mordoj, hace muchos años. Bueno, y además es una historia que yo muchas veces cuento porque fue una historia, en mi vida fue una historia muy emotiva, porque yo había pedido en la comunidad un listado de sefaradíes para entrevistar y me dieron un listado de gente con los teléfonos y yo empecé a llamar uno por uno y llamó a esta señora, pero yo la iba a entrevistar como inmigrante, no tenía la menor idea de que fuera una sobreviviente de guerra y que había estado, no tenía idea que había estado en Auschwitz. Entonces la señora me recibió con mucha amabilidad, como suelen recibir o como solían recibir los inmigrantes mayores, con muchas ganas de conversar, una mujer muy encantadora. Y una señora que además había ido a la escuela, que tenía cierta formación en ese sentido, y me empieza a contar yo le pido que me cuente un poco su vida, le empiezo a preguntar cosas y la mujer me empieza a contar su vida, y yo esperando que ella me contara, bueno, cómo había emigrado ella, sus padres, qué les había pasado, y la mujer me cuenta que, bueno, que ella era de Salónica, que cuando tenía 10 años vinieron los nazis y se la llevaron a Auschwitz, en donde... Y yo realmente estaba totalmente sin herramientas como para enfrentarme a todo ese dolor. Yo no sabía cómo manejarlo. Incluso, bueno, uno como profesional tiene que mantenerse objetivo y esa objetividad fue un poco difícil de mantener. Es decir, no, de hecho no la pude mantener porque se me cayeron las lágrimas cuando la mujer me contó que los habían deportado a Auschwitz y que conoció a Mengele y que le habían dicho formar fila y que Mengele había experimentado con ella y con las personas que tenía alrededor. Entonces, bueno, esa experiencia sobre el Holocausto fue muy removedora en lo personal y creo que fue interesante ponerla en el libro como un ejemplo emblemático de algo de lo que se habla poco, pero que tuvo muchísimo peso, así como, bueno, como los sobrevivientes de guerra de otras comunidades. Yo entrevisté muchísimos húngaros y muchísimos polacos que fueron sobrevivientes de guerra, pero no había tenido la posibilidad con los sefaradíes, en donde, bueno, me encontré solamente con una. Eso no quiere decir que sea, por supuesto, la única, significa más que nada que vinieron pocos al Uruguay,
pero me parece bien interesante toda esta movida de empezar a conocer cada vez más sobre estos hechos históricos que bueno, que también nosotros también somos un poco el producto de esas casualidades o de esos azares que los llevaron a venir a este pequeño país y a otros, ¿no? Sabes que te escucho hablar y yo lo que me doy cuenta es que ni siquiera la propia comunidad sabía que sus miembros eran sobrevivientes del Holocausto, porque mi madre fue años socia de Maimónides, por ejemplo, acá, de la casa, y bueno, y era sobreviviente del Holocausto, o sea, como que tampoco se hablaba de los temas, ¿no? O sea, ni ellos lo expresaban. Por ejemplo, mi madre recibió más honores en los últimos 10 años, después que salió la novela, en representación inclusive de la comunidad, la han invitado varias veces en los actos a que prendiera velas, que en toda la trayectoria de su vida. O sea, es muy impresionante eso. Pero también existe el hecho de que las personas que pasan por experiencias muy traumáticas tienden a no hablar y a no contar. Y como yo entrevisté muchos húngaros sobrevivientes y polacos sobrevivientes, incluso hice largas historias de vida, que algunas están publicadas, hay una conducta que se repite y es la de que hasta que no hay una enorme confianza con el entrevistador, no te cuentan nada. Y me acuerdo, bueno, el primer libro que yo publiqué, que fue en 2005, fue sobre un sobreviviente polaco, un sobreviviente de guerra que se escapó de Polonia y terminó en Siberia. Bueno, tengo varios de esos. Y demoró 2 meses, yo lo entrevisté durante 4 meses. Y a los 2 meses me hablaba solamente de generalidades, hasta que un día me dijo, bueno, ahora prenda el grabador que le voy a contar. Y ahí me contó su historia, lloró, se emocionó, pero después cambió incluso, después que pudo contar todo eso, cambió incluso la postura corporal, porque él estaba como inclinado, como en una postura, digamos, de inferioridad, y después se sentó de otra manera, con la columna erguida, y pudo contar eso, y después de eso pudo contar cualquier otra cosa sin ningún problema. Es decir, no solamente con el Holocausto pasa eso con las personas que estuvieron en cualquier tipo de cautiverio, de campos de concentración, de guerras, e incluso en nuestras dictaduras latinoamericanas, eso ha pasado siempre. Es muy difícil que la gente cuente sus sufrimientos directos. Es decir, se necesita un largo proceso para que la gente empiece a contar aquellas experiencias que le dolieron mucho. Y es lógico, son mecanismos mentales que todos tenemos para defendernos. Imagínate que nosotros, si habremos tenido confianza con nuestros abuelos, jamás nos contaron nada en primera línea. Si vos preguntabas algo, mi abuela hacía como diciendo, no vale la pena hablar de eso, y nunca, pero nunca hablaron. Nunca hablaron. Entonces, es como que, y me imagino, si en una relación de entrevistado, o sea, profesional, cuesta, imagínate nosotros que vivimos toda la vida preguntándolos. Y tuvimos la suerte que mi tía dijo, ok, o sea, ya estaba en un punto de madurez donde entendía que las descendencias estaba bueno que lo supieran. Y una de las cosas que yo siempre digo cuando me invitan a un espacio como este, que es maravilloso, es que nosotros, segundas, terceras generaciones, sea de sobrevivientes o sea de inmigrantes, los que tengan la oportunidad deberían ir a conocer de dónde vinieron ellos. Porque desde el confort de la Rambla de Montevideo o de un fin de semana en Punta del Este, es muy fácil hablar de hasta dónde llegamos. Pero cuando vos vas y ves de dónde salieron, la verdad es impresionante lo que lograron, más allá de la supervivencia. O sea, vinieron a un país que les abrió las puertas, pero con las puertas abiertas supieron hacer algo. Porque muchas veces las puertas están abiertas y vos no ves o no podés aprovechar las oportunidades por miles de momentos. Desde el estudio, que es lo que hablábamos antes. Sí, tú estás tocando un tema que me parece muy interesante, y es el hecho de que, por supuesto, cuando alguien migra, migra con un objetivo muy claro, y es salir adelante. Yo recuerdo siempre una frase que me decían, que me repitieron muchos de mis entrevistados, cuando yo les preguntaba, ¿y qué pasó cuando llegaron al Uruguay? Encontramos un lugar en el mundo donde vivir en paz fue la respuesta más
repetida entre ellos. ¿Y qué pasó con los inmigrantes? Pasó que, bueno, que vinieron a trabajar, no importa, si tenían que trabajar 16 o 18 horas por día, lo hacían. ¿Por qué? Porque querían que sus hijos vivieran en un mundo que tuviera otras características distintas al mundo del que ellos habían partido. Es decir, un mundo sin esos dramas, sin esos traumas, sin esas dificultades especiales específicas que tuvieron ellos, de persecuciones de toda índole, no solamente la judeofobia, que era muy común, por ejemplo, entre los polacos, pero sino la miseria. Bueno, los sefaradíes que inmigraron porque los obligaban a hacer el servicio militar obligatorio, y eso fue un motivo por el cual emigraron masivamente, primero los varones, después fueron trayendo a sus familias. Pero ¿qué pasó? Pasó que llegaron a este país en donde se encontraron, bueno, con la herencia del vallismo, que fue tan positiva que implicó que todo el mundo podía ir a la escuela pública. Es decir, y la escuela pública, todos somos un poco deudores de esa escuela pública que nos juntó en los mismos bancos con personas de distintos orígenes, hijos o nietos de españoles, hijos y nietos de italianos, hijos y nietos de personas de los Balcanes, de rusos, de alemanes, de ingleses, en fin, de todo un poco. Y no importaba si uno venía de una familia de clase media, de clase baja o de clase alta, todos estábamos en los mismos bancos. Yo soy una hija de la escuela pública y por supuesto que agradezco haberlo sido, pero además pensando un poco el tema de la inmigración, qué importancia tuvo para ellos que sus hijos fueran a la escuela. Y que yendo a la escuela esos hijos podían estudiar y podían hacer una cantidad de cosas que ellos no habían podido hacer, ¿no? O sea, que tener hijos que estudiaran, que avanzaran socialmente, que ascendieran socialmente a través de la educación, tener mi hijo el doctor, tener un hijo profesional, siempre fue uno de los grandes objetivos de todos los inmigrantes, que además se sentían muy orgullosos de que sus hijos hubieran podido avanzar socialmente, ¿no? Y además ocupar cargos en todos los ámbitos, porque tanto en el ámbito académico e incluso en el ámbito político, en el cual los sefaradíes nunca tuvieron demasiado protagonismo, porque explícitamente no querían tenerlo, porque querían vivir en paz, y es cierto que la política hace que uno nunca viva en demasiada paz, pero de todas maneras participaron siempre y desde el principio con su voto, y fueron ciudadanos en igualdad de condiciones con los uruguayos que tuvieran 5 o 6 generaciones en el país, o sea que nunca hubo discriminaciones importantes, nunca hubo conflictos importantes con el resto de la gente, y además, bueno, venían con una variante del español que les permitió aprender el español montevideano o montevideano uruguayo, o bueno, rioplatense con muchísima facilidad. Pero bueno, lo que quería destacar era básicamente eso, ¿no? Que el ascenso social tuvo que ver con el acceso sencillo a los distintos niveles de educación, y de los cuales, bueno, somos un poco los depositarios nosotros. Y ahora con la inmigración me dispara un par de temas. Mi familia estuvo en 2 instancias diferentes, bajo protectorado de familias no judías, como les dije. Ambas familias tienen reconocimiento de Yad Vashem. Y con el pasar de los años, por ejemplo, los que vivían en Albania, estaban bajo un régimen muy, muy autoritario, de mucho desgaste, de muchas necesidades, de muchas privaciones, como se sabe. Bueno, mis abuelos constantemente fueron a visitarlos, pero yo me acuerdo que mi abuela contaba que de repente iban con 2 o 3 tapados, ¿no? Se destapaban y cuando se iban dejaban para que ellos se pusieran los sacos arriba, ¿no? Después, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de encontrarnos con la familia Rulli en Viena. Al año siguiente de este viaje que dio origen al libro, fuimos a encontrarnos con la otra parte, con la otra familia que habían escondido a mi familia, que en ese momento sí estaban en riesgo de vida, ¿tá? Porque Mussolini había capitulado, y los italianos eran los que manejaban Albania y había sido traicionado por Hitler, entonces ya realmente ahí había una persecución también en Albania. Que hago un paréntesis, cuando hicimos el viaje, después nosotros fuimos de Kosovo, cruzamos por los Balcanes hasta Albania, ¿no? Y estuvimos en la corte real albanesa con el bisnieto del rey Sok I, quien si se restaurara la monarquía sería el rey, ¿tá? Y el rey Sok I fue el que había firmado el decreto
de protectorado de los judíos. O sea, cualquier judío que estuviera en territorio albanés o se acercara a una institución, a un consulado, a una embajada albanesa en el mundo, tenía los mismos derechos que los albaneses. De hecho, Albania termina con más judíos después de la guerra que antes de la guerra, ¿no? ¿Y por qué quiero destacar esto? Porque ellos también terminaron inmigrando, ¿no? Hoy viven en Austria, ¿tá? Por suerte pudieron hacer la movida y al Bayem, o sea, Israel los ayudó a que pudieran reinstalarse, o sea, hay todo ese proceso de dar y recibir, ¿tá? De salvadores y salvados, y de poder devolver a quienes arriesgaron sus vidas en aquella instancia por mi familia, ¿no? Obviamente, nosotros estamos constantemente en contacto y es muy interesante porque yo ahora, y esto no lo conté, nadie lo sabe, sale en primicia, ellos miren cómo son las cosas de la memoria y del apego, ¿tá? Del otro a determinadas situaciones. Cuando nosotros estuvimos en Viena, el hijo de los Rulli, ¿no? Que se llama Asís, él viene con un legajo enorme de cartas, ¿tá? Que era correspondencia que recibía su padre, posguerra ya, su madre, desde mi familia, que ya estábamos en Sudamérica, se escribían y ahora este año yo pedí que me las escanearan, ¿tá? Y ellos me escanearon todas las cartas. Todavía no me dio el estómago para encarar y ordenarlas y empezar a leer, porque claramente eso es un diario de mi madre, justo coincidió con el hecho de que mi madre falleció. Pasaron muchas cosas en esas décadas, ¿tá? Que uno de repente ni siquiera sabe cuáles son. Y hay un lado mío que todavía duda si tengo que leerlas o no, si no estoy, ¿viste? Ayúdame vulnerando la privacidad. Exacto. Las tengo ahí escaneadas, todas en PDF, para empezar o no a leerlas. Entonces, bueno, pero eso también es transmisión de la memoria. Yo creo que además las cartas, que de hecho son un género literario, ¿no? Se habla del género epistolar como un género más, digamos, dentro de la literatura, y me parece que tienen un valor extraordinario como depósito de la memoria, ¿no? Más allá del hecho de que puedas o no publicarlas, que eso es una opción que te puede interesar o no, pero de hecho puede ser muy interesante sacar conclusiones a partir de las cartas, eliminar, digamos, todos aquellos aspectos muy personales o muy íntimos. Tenemos un proyecto para trabajar juntas. Bueno, con muchísimo gusto. Las cartas de mi madre. Con muchísimo gusto. Tenemos que verlo.